México es considerado un país petrolero, gracias a los hidrocarburos y su significado económico con el paso de los años, de manera que cabe en lo que es la energía fundamental de la sociedad. Este país petrolero ha traído consigo innovaciones en cultura e historia de nosotros los mexicanos. Incluso ha llevado a escalas grandes. Como sabemos, con el paso de los años y las nuevas tecnologías e innovaciones que se van haciendo, el petróleo ha tenido un papel fundamental en este aspecto. Y México no se ha podido quedar atrás, ya que este recurso, este hidrocarburo, es de alta demanda en nuestro país. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es un aceite mineral viscoso e inflamable. Se le puede denominar petróleo a una sustancia bituminosa, de color muy oscuro o negro, con una textura viscosa. Es menos denso que el agua y de un olor muy acre característico. También es conocido como oro negro o crudo. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno, en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. El petróleo es originario a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, que son vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fangosos por bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno, dejando así únicamente moléculas de carbono e hidrógenos, que se les llama hidrocarburos. Está la presión ejercida por la enorme masa de sedimentos. Esto provocó la expulsión de líquidos que se encuentran entre las capas de las rocas sedimentarias. Este líquido, que es el petróleo, migra siguiendo la pendiente a decenas de kilómetros hasta que logra encontrar una roca porosa e incomprensible, cuyos huecos logra rellenar. Esta roca se le llama roca de almacén. La composición química del petróleo. El crudo de petróleo es una mezcla de hidrocarburos, desde el más sencillo, que es CH4 metano, hasta especies complejas con 40 átomos de carbono. El petróleo, tal como emana del pozo, tiene muy pocas aplicaciones, así que para obtener los diversos derivados es necesario someterlo al proceso de refino, cuya operación principal es la destilación fraccionada. En ella obtenemos distintos productos comerciales a partir del petróleo bruto, como tenemos las sustancias gaseosas, por ejemplo, el metano, el etano, el propano y butano; como líquidas, la gasolina y el queroseno; como sólidas, tenemos las parafinas y los alquitranes. En la composición química del petróleo tiene diferentes rasgos, son 6. Por ejemplo, tenemos el número 1, que es hidrocarburos alifáticos, que son compuestos químicos que contienen cadenas lineales o ramificadas de átomos de carbono y hidrógeno. 2. Hidrocarburos aromáticos. Estos contienen anillos de carbonos conjugados como el benceno, el tuleno y el xileno. 3. Compuestos de azufre. El azufre puede estar presente en forma de sulfuros, tioles y disulfuros. El contenido de azufre es importante ya que puede contribuir a la contaminación ambiental cuando el petróleo se quema. 5. Compuestos de oxígeno. Estos incluyen principalmente compuestos de tipo éter, éster y alcohol. 6. Metales. El petróleo puede contener trazas de metales como hierro, níquel, vanadio, entre otros, que pueden tener implicaciones en el procesamiento y refinación del petróleo. Vamos a hablar lo que son la clasificación de hidrocarburos. Se dice clasificación de hidrocarburos porque estos suelen contener hidrógeno y carbono. En estos se clasifican en dos tipos, alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se clasifican en dos subtipos más, los cuales son saturado e insaturado. En el saturado encontramos a los que son los alcanos, en los insaturados encontramos a los que son los alquenos, o conocidos también como ofelinas. Y la otra subdivisión es alquinos, o también conocidos como acetilénicos. Ahora bien, estos tres tienen la no clasificación, sino por decir en conjunto que son cíclicos o de cadena abierta, y también ellos pueden ser ramificados o no ramificados. Esto es lo poder decir que es algo que no los divide. Ahora, ¿qué es lo que los divide a ellos? Lo siguiente, que son saturados e insaturados. Saturados quiere decir que el carbono se va a enlazar con sus 4 enlaces, o sea que no va a dejar nada libre en el caso de los saturados, y esto sería los alcanos, perdón. En el caso de los insaturados, quiere decir que pueden formar enlaces, ya sea que enlazarán 3 o 2 átomos respectivamente, pero tendrán ya sean enlace doble o triple. En el caso de los alquenos, estos tienden a tener un enlace doble, y en el caso de los alquinos tienden a tener un enlace triple, y solo enlazará 3 o 2 átomos respectivamente, más no 4 como los alcanos. La terminación de los alcanos se les conocería como anos.
En los alquenos, pues enos, y en los alquinos, pues terminación inos. Ahora, en los aromáticos tienen que cumplir ciertas reglas. En el caso de los aromáticos se cumplen diversas reglas, como que son compuestos que poseen como tal su anillo bencénico. Algunos ejemplos serían como tal el benceno, el tolueno, el xileno, el indeno, el naftaleno o bifenilo. Y estos pueden ser igual que los alifáticos en el caso de que pueden ser ramificados o no ramificados. Hablaremos sobre la determinación de hidrocarburos totales, o por sus siglas en inglés HTP, donde se busca la determinación de compuestos químicos derivados del petróleo crudo, o también conocido como petróleo petrolífero. Una de sus aplicaciones en el análisis de aguas residuales o naturales es la eliminación considerada o total del oxígeno. Tenemos el principio del método. Esto se trata de una extracción de compuestos orgánicos no polares de una muestra pura o natural. Los hidrocarburos existentes en el tetracloruro de carbono se leen mediante una región infrarroja del espectrofotómetro magnético a una lectura de 2930. Este equipo ya está calibrado y preparado para la lectura de esos tres tipos de hidrocarburos. Los hidrocarburos totales, al estar en contacto con el medio ambiente, generan ciertas circunstancias o aspectos que los llega a afectar, como por ejemplo en el caso de la biodiversidad. Cuando el petróleo está en contacto con el agua, genera lo que es una capa. Esa capa impide que se lleve a cabo un proceso de fotosíntesis, en este caso para las plantas acuáticas de esa zona, generando así una alteración en un ciclo vital. Y aunque no nos vemos afectados o consideramos eso, sí afecta a la larga. Por eso se les pide a las industrias que hacen y que ejecutan este recurso de tomar medidas de precaución para el medio ambiente y así evitar a largo plazo problemas. Una de las técnicas empleadas para la fracción de este hidrocarburo es estipulado en la norma oficial, en la cual se encarga de la seguridad tanto del personal, de las empresas y del medio ambiente. En esta tabla o en esta imagen podemos ver la fracción, el punto de ebullición y el producto generado. Como por ejemplo, tenemos el gas. Este debe estar a una temperatura menor a 30 grados Celsius para así poder generar lo que es un gas combustible. Tenemos el nafta ligero. Este va de 32 a 104 grados. Esto genera lo que es una gasolina. Y tenemos la nafta pesada. Este varía de 82 a 204 y al igual que el anterior genera lo que es una gasolina. El queroseno, su temperatura es de 165 a 282 y genera un producto turbo. Tenemos el gasóleo ligero, que este va de 225 a 337 para así generar un diésel. Y por último tenemos el gasóleo pesado, que este sí varía en temperatura que es mayor a 320 para generar un asfalto, que es lo que mayormente conocemos. Los tipos de petróleo. El petróleo es la sangre vital de la economía moderna, fluyendo en las venas del desarrollo y la industria, pero también es un recordatorio de la dependencia y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de energías sostenibles. Para clasificarlos, podemos encontrar que el Instituto Americano del Petróleo, API por sus siglas en inglés, diseñó un sistema de clasificación para el petróleo crudo en el que no es necesario conocer la composición específica de este, considerando valores menores a 30 son pesados, en cambio por arriba de 30 se definen como ligeros. Se basa en la densidad específica del petróleo, como se muestra en la fórmula que tenemos aquí en la diapositiva. Evidentemente, la composición también es muy importante, y clasificar los petróleos dependiendo su grado de pureza y del contenido en distintas sustancias nos va a ayudar a saber qué tipo de procesos son los que tienen que ser llevados a cabo en cada uno de ellos y qué derivados podemos obtener. En este sentido, vamos a encontrar los siguientes 5. El primero es el de base parafínica. Estos petróleos tienen en su composición un elevado número de hidrocarburos saturados. Tenemos los de base nafténica. Estos petróleos en su composición van a tener un elevado número de hidrocarburos cíclicos, aromáticos, bencénicos, etilénicos. Posteriormente encontramos los de base mixta, que son los más comunes y utilizados. Estos petróleos tienen tanto hidrocarburos saturados como hidrocarburos aromáticos en cantidades más o menos similares. Los crudos ácidos son aquellos petróleos en que su composición tienen más de un 2% de azufre, un compuesto que es sinónimo de impureza.
Y por último podemos encontrar los crudos dulces. Estos son aquellos con menos de un 0.5% de azufre en su composición química, por lo que se trata de petróleos muy puros. Dentro de la diapositiva podemos ver que encontramos una gráfica en la cual con distintos colores se señalan 5 tipos diferentes de petróleos, que son los que actualmente se producen en nuestro país, aquí en México. Bueno, como ya mencioné, aquí en México existen 5 tipos de petróleos diferentes que se producen y comercializan. En pantalla estaremos viendo una pequeña imagen representativa de cada uno de estos tipos de petróleos, así como también una breve descripción de las características que los van a diferenciar entre ellos. Esta característica es básicamente su densidad específica. Podemos comenzar con el Olmeca, el cual es considerado un crudo extraligero debido a sus características, lo hacen un productor de lubricantes y productos petroquímicos. Continuando, podemos encontrar el Istmo, el cual es un petróleo ligero que tiene las características de dar mayor rendimientos para la realización de gasolina y destilados intermedios. El mayor valor económico de este crudo se obtiene de refinerías con unidades de FCC, Fluid Catalytic Cracker. El proceso del craqueo catalítico implica la presencia de ácidos sólidos. Y ahora, posteriormente, podemos encontrar el Maya. El Maya brinda menores rendimientos de gasolina y diésel en esquemas de refinación simple, en comparación con crudos más ligeros. Esas cualidades lo ubican como la principal fuente de energía para uso doméstico. Y podemos encontrar el siguiente dato. Este tipo de crudo constituye casi la mitad de la producción total en México y el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, es el mayor comercializador de crudo Maya, teniendo al primer trimestre del 2019 un movimiento total de 13.514.574 toneladas. Ahora podemos hablar sobre el talam, el cual es un crudo que se utiliza para la producción de asfaltenos con grado PG o Performance Grade. Y por último vamos a encontrar el Altamira, que al igual que el tipo Maya brinda menores rendimientos de gasolina y diésel en esquemas de refinación simples en comparación con crudos más ligeros, pero sus características físico-químicas lo hacen adecuado para la producción de asfalto. Y para dar conclusión a este subtema en el cual hablamos de los tipos de petróleos, les podemos dejar un dato muy interesante. Según información recabada por Pemex, en 2020 se exportó un promedio de 1.109.000 barriles diarios de petróleo, en donde el 11.5% fue crudo intermedio de tipo Istmo y el 88.5% restante fue una mezcla de crudos pesados de tipo Maya, que es la variedad más predominante, Altamira y Talam. Al contrario de todos estos, no se reportó ningún volumen de exportación de petróleo crudo ligero de tipo Olmeca. Las características del petróleo son 5. Como primero tenemos la densidad y gravedad API. Cada tipo de crudo tiene una densidad específica y una gravedad API que determina su calidad y facilidad de refinamiento. Por ejemplo, el crudo del Maya es conocido por su alta densidad pero muy baja gravedad de API, lo que lo hace más pesado y más difícil de refinar a comparación con el crudo ligero. 2. Contenido de azufre. Los petroleros crudos mexicanos varían en su contenido de azufre, lo que afecta su calidad y su impacto ambiental. Por ejemplo, el crudo Olmeca tiene un contenido de azufre relativamente bajo en comparación con el crudo Maya. 3. Destino de exportación. Estos crudos se exportan a diferentes destinos en función de su calidad y demanda en el mercado internacional. Por ejemplo, el crudo Maya se exporta principalmente a refinerías en Estados Unidos y Asia. 4. Precio de referencia. Cada tipo de crudo tiene un precio de referencia en el mercado internacional que se utiliza para negociar contratos de venta. El precio puede fluctuar según la oferta y la demanda, así como otros factores geopolíticos y económicos. 5. Composición química. La composición química de estos crudos pueden variar en términos de hidrocarburos presentes, así como la presencia de impurezas como los metales pesados y compuestos orgánicos. Localización de refinerías. Refinería Dos Bocas. Este proyecto fue anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una iniciativa para aumentar la capacidad de refinación de petróleo en el país y reducir la dependencia de las importaciones de productos petrolíferos, reducir la dependencia de las importaciones y generar empleo en la región. Además, se espera que contribuya a la soberanía energética del país y a la diversificación de la economía regional. Está situada en la costa del Golfo de México, en la localidad de Dos Bocas, municipio Paraíso, en el estado de Tabasco.
Esta ubicación estratégica permite un acceso fácil a los puertos para la importación de materiales y la exportación de productos refinados. Se espera que la refinería tenga una capacidad de procesamiento de alrededor de 340.000 barriles de petróleo crudo por día. Esto la convertirá en una de las refinerías más grandes de México y de América Latina. Refinería Cadereyta, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León, México. Está ubicada al noreste de la ciudad de Monterrey, cerca de la costa del Golfo de México. La capacidad de procesamiento de la refinería Cadereyta es de alrededor de 275.000 barriles de petróleo crudo por día y produce una amplia gama de productos petrolíferos, incluyendo gasolina, diésel, turbocina, GDP y otros productos derivados del petróleo. Refinería Madero. Esta refinería es una parte integral de la industria petrolera de México y desempeña un papel crucial en el suministro de combustibles en la región noreste del país. La capacidad de procesamiento de la refinería Madero es de aproximadamente de 190.000 barriles de petróleo crudo por día. Produce también una variedad de productos petrolíferos, incluyendo la gasolina, diésel, turbocina, GLP y otros derivados del petróleo. Y está ubicada en el municipio de Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, México. Está situada en la costa del Golfo de México, al noroeste de la ciudad de Tampico. Refinería Minatitlán. Ubicada en el municipio de Minatitlán, en el estado de Veracruz, México. Está situada en la costa del Golfo de México, al sur de la ciudad de Veracruz. Esta refinería es una parte integral de la ciudad petrolera de México y desempeña un papel crucial en la suministración de combustibles en la región del sur del país. Contribuye significativamente a la economía regional y nacional, al empleo y actividad económica. Su capacidad de procesamiento de la refinería Minatitlán es de aproximadamente 190.000 barriles de petróleo crudo por día, produciendo una variedad de productos petrolíferos, incluyendo gasolina, diésel, turbocina, GLP y otros derivados del petróleo. Refinería Salamanca. Su capacidad de procesamiento de la refinería Salamanca es de alrededor de 245.000 barriles de petróleo crudo por día. Produce una variedad de petróleos, incluyendo gasolina, diésel, turbocina, GDP y otros derivados del petróleo. Se encuentra en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, México. Está situada en el centro del país, al noroeste de la ciudad de Nuevo León. Refinería Tula. Ubicada en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, México. Está ubicada aproximadamente a 80 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Su capacidad de procesamiento de la refinería Tula es de aproximadamente 315.000 barriles de petróleo crudo por día y produce una variedad de productos petrolíferos, incluyendo la gasolina, diésel, turbocina, GLP y otros derivados del petróleo. Refinería Salina Cruz. Tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de 3.300 barriles de petróleo crudo por día y produce una variedad de productos petrolíferos, incluyendo la gasolina, diésel, GDP y turbocina. Y está ubicada en el municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, México. Se encuentra en la costa del Pacífico, en el noroeste de México. Los productos principales derivados de petróleo producido en México son el gas combustible, que se utiliza en diversas industrias y hogares para la calefacción y en la cocina. Es una fuente de energía limpia y eficiente y su uso contribuye a la reducción de la contaminación ambiental y pues ahorra costo de energía a largo plazo. La desestabilización de la nafta es un combustible principal para vehículos de motor, es crucial para el transporte público y privado, así como para la industria. El diésel es un tipo de combustible que se utiliza para alimentar una variedad de vehículos y equipos, como automóviles, camiones, autobuses, trenes, barcos y maquinaria industrial. Se caracteriza por su alto contenido energético y su eficiencia en la combustión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una gran cantidad de energía y un rendimiento constante durante mucho tiempo. La turbocina, que es utilizado principalmente en la aviación, especialmente en aviones de reacción. Aunque su uso se limita principalmente a la industria aeroespacial, pues indirectamente nos afecta porque es el que facilita el transporte aéreo de pasajeros y pues la mercancía a nivel global. El asfalto es el material principal utilizado en la construcción y mantenimiento de carreteras, calles y autopistas. Lo que hace que la superficie sea duradera y resistente para el tráfico vehicular. Además, se utiliza en la construcción de pistas de aeropuertos, estacionamientos y área industrial. O sea que ayuda a la infraestructura de transporte y la logística de la ciudad. También se emplea en la impermeabilización de techos y en las terrazas. El fertilizante es un producto utilizado en la agricultura y en la jardinería para enriquecer el suelo con nutrientes esenciales que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse sanamente. Están los aceites, que son los que se utilizan principalmente como combustible, tanto para automóviles como para calefacción en los hogares y en los negocios. Además, son esenciales para mantener el funcionamiento de las maquinarias y equipos.
así como para el mantenimiento de vehículos y motores. En el ámbito doméstico, pues se utiliza en productos como de limpieza, cosméticos y productos de cuidado personal. También se utiliza en la producción de plástico, pintura y solvente y otros productos químicos. Los lubricantes son los que ayudan a reducir la fricción entre superficies móviles, como motores, maquinaria industrial, vehículos y dispositivos domésticos. Esto hace que prolongue la vida de los equipos y pues ayuda a ahorrar la energía y reducir el desgaste, desde el lubricante para automóviles hasta aceites para motores y productos para el hogar. La gasolina es el más importante, es el principal para los automóviles, las motocicletas y otros vehículos. Este nos ayuda en que tengamos transporte. Además, se utilizan equipos de jardinería, generadores de energía y herramientas industriales. Impulsa maquinaria y equipos de construcción. La parafina se emplea en la fabricación de velas, donde su bajo punto de fusión es la que la hace para este propósito. Se utiliza en la industria cosmética para fabricar cremas y lociones, ya que este ayuda a retener la humedad de la piel. Además, se usa en la industria alimentaria para recubrir las frutas y vegetales y estas ya se mantengan frescas. También se emplea en la fabricación de cera, que pues nos ayuda para pulir muebles y proteger superficies metálicas de la corrosión. El gas LP, o también conocido como el gas licuado de petróleo, pues se emplea principalmente como combustible para la calefacción de hogares, cocinar alimentos en estufa y pues para generar calor en calentadores de agua. Bueno, en conclusión sobre el petróleo, México pues es que aunque el país ha sido históricamente importante productor de petróleo, la producción ha sido disminuyendo pues en los últimos años debido a varios factores como la disminución de las reservas, la falta de inversión en infraestructura y tecnología y la baja en los precios internacionales del petróleo. Como resultado tenemos que México ha buscado diversificar su economía y su energía, pues buscando fuentes alternativas y promoviendo reformas en el sector energético para atraer inversiones y mejorar la eficiencia en la producción y en la exploración de petróleo.